Muy bien. Nosotros estamos ya en la lección número 9, que corresponde al domingo 8 del Catecismo. Lección que le he puesto por título La doctrina más fundamental. Y para ello, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este llegó a ser conocido como el Gran Shema o el Oye Israel, la gran confesión de fe que hallamos en el Antiguo Testamento, confesión de fe que los israelitas repetían con todo su corazón y confesión de fe también que ellos abrazaban, refiriéndose a la unidad de Dios. Solo hay un solo Dios y ese Señor es Yahvé, es el Señor Jehová. Y esto está directamente relacionado con las preguntas 24 y 25 del Catecismo de Heidelberg. Recuerden que la semana pasada hablábamos acerca de la verdadera fe y terminaba el Catecismo en esa parte refiriéndose al credo de los apóstoles. Y vimos que ese credo era eminentemente trinitario. Habla de Dios Padre Todopoderoso, habla de Jesucristo, su único Hijo, y habla del Espíritu Santo. Aquí tenemos la pregunta 24 que nos dice: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? Refiriéndose obviamente al credo. Y dice la respuesta: se divide en tres partes: Dios Padre y nuestra creación, Dios el Hijo y nuestra liberación, y Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. En la pregunta 25 dice: puesto que solo existe un único ser divino, ¿por qué hablas de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la respuesta es: porque así se ha revelado Dios en su palabra. Estas tres personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Fíjense que estas dos preguntas del Catecismo de Heidelberg nos remiten, obviamente, a la doctrina de la Trinidad. Y si existe una doctrina que hace al cristianismo cristiano, es esta de la Trinidad. Si nosotros pensamos en los primeros credos ecuménicos, por ejemplo, el credo apostólico que vimos la semana pasada, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, todos están estructurados en torno a nuestro Dios tres en uno, al Dios triuno, lo que destaca, obviamente, la importancia esencial de la teología trinitaria. El famoso Agustín de Hipona, en cierta oportunidad, comentó acerca de la Trinidad, y él dijo lo siguiente: en ningún otro tema es más peligroso el error, ni más laboriosa la investigación, ni más provechoso el descubrimiento de la verdad. Que se está hablando de todas las áreas del conocimiento teológico, de todas las áreas del conocimiento cristiano. Y cuando se refiere particularmente a la Trinidad, él dice que equivocarse en este asunto es muy peligroso, porque se distorsiona obviamente al Dios vivo y verdadero. La investigación es laboriosa, es decir, hay que estudiar para intentar aproximarse a la comprensión de esta doctrina. Y también él dice que es provechosa. Algunos piensan, ¿de qué sirve esta cosa? Pero él decía que era muy provechosa. Recientemente, otro teólogo, reflexionando sobre la doctrina de la Trinidad, escribió lo siguiente: el pensamiento bastante obvio de que cuando sus discípulos estaban a punto de que el mundo se derrumbara sobre ellos,
nuestro Señor pasó mucho tiempo en el aposento alto hablándoles sobre el misterio de la Trinidad. Si algo puede destacar la necesidad del trinitarismo para el cristianismo práctico, eso debe ser sin duda. ¿Qué está diciendo este teólogo? Jesús, en sus últimas horas, antes de ser capturado, juzgado y crucificado, Él pasó tiempo en el aposento alto con sus discípulos. Y en ese aposento alto, Él gastó mucho tiempo hablándoles acerca de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Entonces, ciertamente no podemos pensar que esta es una doctrina sin importancia, una doctrina tan compleja que mejor ni siquiera pensemos en ella. Es una doctrina fundamental. Cuando se trata de la Trinidad, la mayoría de los cristianos son muy pobres en su comprensión, pero son más pobres aún en su articulación, cómo articular esto, cómo explicar la Trinidad. Y son más pobres en ver cualquier forma en que esta doctrina tiene importancia en la vida real. De hecho, un teólogo irónicamente dijo, la Trinidad es un asunto de 5 nociones o propiedades, 4 relaciones, 3 personas, 2 procesiones, una sustancia o naturaleza y ningún entendimiento. En el fondo está diciendo, nadie entiende esta cosa. ¿Por qué? Porque si pensamos en toda la cháchara, ¿verdad? La palabrería sobre esencia, persona, coesto otro, nos parece un desorden teológico que está únicamente reservado para filósofos y eruditos, tal vez para cristianos que son más pensativos, más reflexivos, más estudiosos, pero no tiene nada que ver con una mamá, no tiene nada que ver con un mecánico, no tiene nada que ver con un estudiante universitario, ni mucho menos con un estudiante de universidad media o básica. ¿Pero será que es así? Ciertamente la doctrina de la Trinidad nos presenta un desafío intelectual, porque jamás podremos comprender cabalmente lo que esto significa. Pero no podemos negar que tiene una importancia fundamental y tiene también una aplicación práctica real. No solo es una doctrina para especular, para dejarla allí, para decir, sí, yo creo en un Dios que es uno, pero 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida eso? Es lo que vamos a ver a la luz de estas preguntas 24 y 25 del Catecismo de Heidelberg. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa la doctrina? ¿Qué significa esta doctrina? Bueno, algunos dicen, y me parece acertado, que la doctrina de la Trinidad se puede resumir en 7 declaraciones. 7 declaraciones. Primero, hay un solo Dios. Primera declaración. Segundo, Dios es Padre. Dios es Hijo. Dios es Espíritu Santo. Ahí tenemos 2, 3 y 4. 5. El Padre no es el Hijo. 6. El Hijo no es el Espíritu Santo. 7. El Espíritu Santo no es el Padre. Todas las formulaciones de los credos, toda la jerga teológica, toda la apologética filosófica tienen que ver con salvaguardar estas 7 declaraciones y salvaguardarlas sin negar ninguna de ellas. Si nosotros pensamos en documentos de la Iglesia, veíamos la semana pasada el credo apostólico, hay otros más que se refieren a esto. Por ejemplo, el credo de Atanasio expresa esta verdad de la Trinidad de la siguiente manera. Esta es la fe católica, es decir, la fe universal, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin mezclar sus personas ni dividir su esencia. Porque la persona del Padre es una persona distinta, la del Hijo es otra, la del Espíritu Santo otra más.
pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. Su gloria es igual, su majestad es coeterna. Ciertamente en estas definiciones del credo, nosotros encontramos ciertas palabritas que se repiten, ciertas palabras que son claves. Y dentro de esas palabras claves, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, están las palabras esencia y la palabra persona. Cada vez que tú leas esencia, piensa en divinidad. Entonces, las tres personas de la Trinidad comparten la misma divinidad. Ninguno es más Dios que el otro. Ninguno es más esencialmente divino que el otro. Y cuando leas personas, piensa en un individuo particular distinto a los demás. Entonces tenemos esos dos términos que son fundamentales en toda esta discusión. Esencia y persona. Esencia, piensa en divinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cuando pienses en persona, piensa en un individuo distinto a los demás. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu no es el Hijo ni el Padre no es el Hijo ni el Espíritu. Ahora, ¿por qué esos términos? Bueno, los teólogos usan estos términos porque están tratando de encontrar una manera de expresar la relación de tres seres que son igual y únicamente Dios, pero no son tres dioses. Por eso, este oscuro lenguaje de esencia y persona, que es un solo Dios, que subsiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos afirmar que son tres dioses, porque ahí salimos fuera del cristianismo. El cristianismo cree en un solo Dios, como ya leímos en el Shema, en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Dios es uno. Dios es uno. Entonces nosotros usamos todas estas palabras de esencia, persona, porque queremos ser fieles al testimonio bíblico, es decir, a lo que la Escritura nos dice acerca de la indivisibilidad y unidad de Dios. E insisto, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean diferentes personas, todos pueden llamarse Dios, un Dios. Las personas no son tres dioses, más bien habitan en comunión unos con los otros mientras subsisten en la naturaleza divina sin ser compuestos ni confusos. No es una cosa así, unas mezclas. Es un solo Dios. Complicado, ¿no? A veces es más fácil entender lo que creemos afirmando lo que no creemos. ¿Qué quiero decir con esto? El trinitarismo ortodoxo, o sea, el trinitarismo bíblico, rechaza, por ejemplo, el modalismo. El modalismo cree en una sola persona, de ahí monos, uno. Y sostiene que el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en la esencia divina como atributos impersonales, no como personas distintas y divinas. Eso es lo que afirma el modalismo. Hay dos tipos de modalismo, ¿no? Uno de Pablo de Samosata y el otro de Sabelio. Estamos hablando del de Pablo de Samosata. Entonces eso en primer lugar, el trinitarismo bíblico, el trinitarismo ortodoxo, rechaza el modalismo. Es decir, que el Hijo y el Espíritu son como partes impersonales de Dios. También el trinitarismo ortodoxo rechaza el modalismo, como les decía Sabelio, que cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nombres diferentes para un mismo Dios, que actúan diferentes roles. O sea, en el Antiguo Testamento actuaba como el Padre, en el Nuevo Testamento actúa como el Hijo y después actúa como el Espíritu, pero es un solo Dios,
que se va presentando de diferentes formas. Hay modos, diferentes modos. ¿Ah? Eso también no es lo que la Biblia afirma. ¿Ah? También el trinitarismo bíblico u ortodoxo rechaza el arrianismo. El arrianismo niega la plena divinidad de Cristo. Dice que el Hijo, segunda persona de la Trinidad, en realidad no es tal, sino que es el primer ser creado por Dios. Y si ustedes quieren un ejemplo de arrianos actuales, son los testigos de Jehová. Esos son los arrianos actuales. Y finalmente el trinitarismo bíblico u ortodoxo rechaza todas las formas de triteísmo, es decir, de aquellos que afirman que existen tres dioses, que los tres son miembros de la deidad, o como dicen los mormones, tres seres distintos, tres dioses separados. Entonces cuidado cuando crean, no, si los mormones están bien cerca de nosotros los cristianos. Me acuerdo una vez, un famoso apologista cristiano fue a dar unas charlas a Utah en una convención de mormones y todos decían, oh, finalmente los mormones se están haciendo cristianos. Por favor. Ellos no creen en la doctrina básica, elemental de la Trinidad. Nunca van a ser cristianos, a menos que el Señor los convierta por su gracia. Entonces, en primer lugar, como ya les decía, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de estas 7 afirmaciones que debemos siempre preservar. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, ¿verdad? Ninguna sola. Un día un líder me contó diciendo que, y voy a poner el ejemplo tuyo, tú eres padre, eres hijo, y eres nieto en algún momento. Y así lo explica la Trinidad, o sea, es un solo Dios y en tres manifestaciones, de tres formas. Ahora, antes la pregunta es, a mí no me complica. A mí la complicación siempre se fue a quién ahora. Yo el Padre, yo el Hijo, yo el Espíritu Santo. Entonces, cuando leo yo en la Biblia que Jesús dijo es necesario que yo me vaya, yo le dejo al Espíritu Santo gran consolador. El Espíritu Santo para mí tiene funciones, primero que me hacen discernir acerca del pecado, sobre el bien y el mal. Y la segunda es que hace discernir exactamente quién es Jesús, porque si no tuviera el Espíritu Santo, Jesús no se revela. Entonces yo parto orando por el Espíritu Santo, para que Dios me siga, para que el Espíritu me revele qué pedirle al Padre, porque Santiago también lo dice. No siempre no saben orar, no saben pedir. Entonces, ¿es correcto partir por el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús al Padre. Okay. Bueno, primero, el ejemplo que te dio tu amigo es un ejemplo de modalismo. Sí, porque yo en un momento de mi vida soy padre, en otro momento soy hijo y en otro momento soy nieto. 3 etapas diferentes, pero yo soy el mismo individuo. Eso está equivocado en el trinitarismo bíblico. El Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo. Entonces, ese ejemplo, esa analogía es una analogía modalista. Con respecto a tu pregunta de ¿a quién le oro? Bueno, Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, o más bien le dijeron, enséñanos a orar, él dijo que oráramos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, también en el Nuevo Testamento encontramos algunas referencias de oraciones como diciendo soberano Señor, y nos dice la Escritura que Jesús es el Señor. Entonces no habría ni un problema de orar al Señor. También la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto no habría ni un problema de orar al Espíritu Santo. Pero ¿cuál creo yo que sería, a pesar de todas esas referencias que he mencionado, la manera correcta? Bueno, siguiendo el principio que nos muestra la oración del Señor, el Padre nuestro, es que debemos orar al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. Porque ciertamente esa es la forma.
Y ojo, no es que haya aquí una especie de jerarquía dentro de la Trinidad, que el Padre está primero, el Hijo viene después el Espíritu Santo. No, no hay jerarquía. Eso también es una herejía llamada subordinacionismo, que se subordinan algunos a los otros. Porque eso implicaría una diferencia entre las tres personas de la Trinidad. Entonces, yo seguiría ese camino mejor. Al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu. Y es por eso que nosotros generalmente oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa, Jesús oró al Padre en su condición, me imagino que el espíritu humano, porque se refería al Padre y oraba al Padre, y está en comunión con el Padre, la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, que el ser humano era al Padre. ¿Por qué no tenía necesidad? Pregunta y no sé si fue lo correcto. Obviamente no tenía necesidad de orarse a sí mismo, si era Dios, pero en su naturaleza humana, Él nos enseña a orar en su condición humana, a ser Padre. A ver, cuando uno ve lo que Jesús nos dice acerca de la Trinidad, ahí en el discurso del aposento alto en Juan, capítulos 15, 16, 17, tú ves que hay formas en que el Hijo habla del Padre y hablan del Espíritu. Tú, Padre, yo, el Hijo, Él, el Espíritu. Y eso nos habla un poco acerca de la comunión eterna que existe en la Trinidad. El Hijo siempre ha hablado con el Padre. El Padre ha hablado con el Hijo. El Padre y el Hijo han hablado con el Espíritu. El Espíritu ha hablado con el Padre y con el Hijo. Hay comunión eterna en la Trinidad. Es lo que vamos a ver en un instante más. Pero Jesús, obviamente en su calidad de el Redentor, Él estaba ahí orando al Padre. En su calidad de el Redentor es que Él intercede por nosotros al Padre. Intercesión, está orando por nosotros delante del Padre. Entonces, ciertamente, Él no necesitaba, por así decirlo, hacerlo como Él lo hizo, pero lo hacía. ¿Por qué? Para mostrarnos que Él vive en una eterna comunión con el Padre, en que conversan eternamente. Si en la Trinidad no estaban cruzados de brazos sin decirse nada en la eternidad, había eterna comunión entre ellos. Y eso es importante. Avancemos un poquito más. ¿Dónde se encuentra la Trinidad en la Biblia? ¿Dónde está? Obviamente, la primera cosa que muchos dicen es, muéstrame la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, no aparece. No aparece. Es famosa esta ausencia del término en las Escrituras. Pero la teología por detrás de esa palabra se puede encontrar sorprendentemente en una cantidad de versículos bíblicos. Empecemos con aquellos que hablan acerca de la unidad de Dios. Ya leímos uno, Deuteronomio 6, hay varios más. Luego hay una multitud de pasajes que demuestran que Dios es Padre. Y si es Padre, tiene que tener un hijo. A continuación, tenemos varios textos que nos hablan de que Jesucristo es Dios. Juan 1.1, por ejemplo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin mencionar la adoración que Jesús recibió voluntariamente de sus discípulos. Solo Dios debe ser adorado. Luego tenemos varios textos similares que asumen la deidad del Espíritu Santo, llamándolo Espíritu Eterno, llamándolo Dios, indistintamente con Espíritu Santo, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. ¿Verdad? Entonces tenemos todos esos pasajes bíblicos que obviamente no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero que nos dejan bien claro que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Además de eso, nosotros tenemos un montón de otros textos bíblicos que insinúan pluralidad de personas en la deidad. Por ejemplo, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, Padre, creó, Espíritu Santo moviéndose, la palabra, el verbo, el Hijo, habló. Insinúa la Trinidad. Después el famoso texto de Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Texto que insinúa
la Trinidad. El famoso Salmo 2. Dijo Dios a Dios, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Está ahí hablando de Dios y de el Hijo. Textos como 1 Corintios 8:6, donde se coloca al Señor justo en medio del famoso Shema. Veamos ese texto que es bastante interesante. 1 Corintios 8, verso 6, que dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Shema famoso. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de Él. Poniendo la deidad de Jesucristo a la par con la deidad del Padre. Y docenas de textos que hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo, equipando a la iglesia, la famosa Gran Comisión. Tanto ir y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre. Ojo, dice en el nombre, no en los nombres, en el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bastante claro. También la bendición apostólica, Señor Jesucristo, Dios, Espíritu Santo, etc. Entonces, la doctrina de la Trinidad, como se resume en estas 7 declaraciones que les mencioné, no es una verdad filosófica que los antiguos teólogos, que eran muy entusiastas o eran tal vez demasiado inteligentes, lograron formular, sino que es uno de los pilares centrales de la ortodoxia, de la correcta enseñanza, de la sana doctrina, y se puede demostrar tanto explícita como implícitamente a partir de una multitud de textos bíblicos. ¿Preguntas? A ver, ¿quién tiene una pregunta acá? Ahí. Dime, Lucas. ¿Los testigos de Jehová tienen alterados estos versículos en su versión bíblica? La verdad que el que tienen alterado, ¿verdad?, es el versículo de Juan capítulo 1, verso 1. En el fondo dice, y el verbo era un Dios. En vez de decir, el verbo era Dios, el verbo era un Dios. Eso es lo que alteran, y entiendo yo que alteran algunos otros más para exactamente lo mismo. Esta traducción, ¿verdad?, que ellos tienen, alteran esos versículos para, obviamente, que coincida con su doctrina. De nada. ¿Alguien más, Jorge? Porque yo leí en el Apocalipsis, yo a lo mejor estoy equivocado, se ve la imagen de Dios Padre y Dios Hijo, el Padre y el Hijo a la derecha, Jesucristo a la derecha. ¿Qué pasa en ese momento con el Espíritu Santo? Apocalipsis lo nombra en algún momento, no lo explicado. Claro. Cuando Juan ve la adoración celestial en Apocalipsis 4, él ve el trono de Dios, ve al Cordero que está sentado y ve un candelero, 7 candeleros. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la imagen que se utiliza ahí para el Espíritu Santo. Ojo que el trono, no hay nadie sentado ahí, no ve a Dios, él ve a Cristo. Que nosotros veremos a Dios en la faz del Señor Jesucristo. La Escritura dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces veremos al Hijo en toda su gloria. Sigamos entonces. ¿Qué importa todo esto? Porque es súper entretenido para los que les gusta la teología hablar de la Trinidad, entender que hay varios textos bíblicos, intentar de cierta manera articular esta doctrina, pero ¿qué importancia tiene? Bueno, hay muchas razones, pero para ser trinitarios voy a mencionar solo 3. Solo 3 razones. La primera, aquí lo pongo en la conclusión. La primera,
la Trinidad es importante para la creación. La Trinidad es importante para la creación. ¿Por qué? Porque Dios, a diferencia de los dioses de otras historias antiguas de la creación, no necesitaba salir de sí mismo para crear el universo. Está esta idea del logos en la filosofía griega, que es una emanación de Dios, que Dios tuvo que hacer salir de él para que este logos fuera el intermediario, ¿verdad?, entre lo divino y lo humano, y se pudiera crear lo demás, lo material, etc. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Nos dice que la palabra y el Espíritu Santo son como las mismas manos de Dios, frase que usaba Ireneo, para modelar el cosmos. Por eso en Génesis 1 nosotros vemos que el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Dice que se movía, o en algunas traducciones dice revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Fíjense, es una idea muy, muy clara para los semitas. Es un ave que está empollando. Está ahí cuidando, protegiendo la creación. Y después viene la palabra, sea la luz. El verbo, logos, el Hijo. Dios creó al hablar, su palabra, mientras que el Espíritu se movía sobre este caos dando forma. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu del orden, no el Espíritu del caos. Y eso tiene una aplicación muy importante para aquellos que dicen que, nuestra iglesia está llena del Espíritu, pero es una chacota dentro de esa iglesia. Tipos cayéndose, otros corriendo, bailando como locos. El Espíritu Santo es el Espíritu del orden, no es el Espíritu del caos. Entonces, la creación, así como lo es también la regeneración, es un acto, es una obra trinitaria. Dios obrando por medio de la palabra hablada, que es el Hijo, y este movimiento misterioso del Espíritu Santo. Entonces, primera cosa, la doctrina de la Trinidad es importante para la creación. Padre, Hijo, Espíritu Santo estuvieron involucrados en la creación de todo lo que vemos, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en la regeneración, en la nueva creación. Segunda, ¿por qué es importante esta doctrina? Es importante para el evangelismo y el compromiso cultural. Algunos dicen que los dos principios rivales de la cosmovisión cristiana en la actualidad son, por un lado, el Islam y por otro lado, el posmodernismo. ¿Por qué? Porque el Islam enfatiza la unidad. Alá es uno. Ellos toman el Shema, Jehová es uno, Alá es uno. Pero también esa unidad para los musulmanes no es solo una unidad de declaración confesional, es una unidad de idioma. Todos tienen que hablar árabe. Es una unidad cultural. Nuestra cultura se impone. Es una unidad de expresión. Nosotros nos expresamos culturalmente de esta manera y así tiene que ser. Y ellos no permiten mucha variación o mucho espacio para la diversidad. ¿Qué pasó recientemente en el famoso Mundial del Qatar? ¿Recuerdan ustedes? Prohibida cualquier manifestación que tuviera que ver con ¿qué? LGTBQ más no sé qué cuestión. Prohibida. ¿Por qué? Musulmán no acepta eso. No se acepta. La única parte donde se acepta eso es en Occidente. Musulmanes no aceptan eso. ¿Por qué? Porque ellos enfatizan la unidad. Unidad, como ya les dije, de lengua, de cultura, etc. El posmodernismo, por otro lado, ¿qué enfatiza? Diversidad. La diversidad. Diversidad de opiniones, diversidad de creencias, etc. Y no ven ninguna conexión, o mejor dicho, ningún tipo de meta-unidad. Por eso hablan de la muerte de las metanarrativas. Los grandes relatos se murieron, no existen. Lo que da unidad a la existencia no existe.
Entonces esos son los grandes rivales. Pero fíjense, el cristianismo, con su comprensión de Dios como tres en uno, con su comprensión trinitaria, permite ¿qué cosa? Diversidad y unidad. Si Dios existe en tres personas distintas que comparten la misma esencia, entonces es posible esperar que la creación muestre también una asombrosa variedad e individualidad, mientras que se mantiene una genuina unidad. Entonces, esa es la segunda razón importante de esta doctrina. Y la tercera es que la doctrina de la Trinidad es importante para las relaciones humanas. Fíjense, nosotros adoramos a un Dios que está en constante y eterna relación consigo mismo como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Era lo que te decía hace un instante. Padre hablando eternamente con el Hijo y el Espíritu hablando con el Hijo y el Padre. Fíjense que si hay una palabra que está de moda, solo en las iglesias, esto está de moda en todas partes, es la palabra comunidad. Comunidad. Es una palabra que está de moda en la cultura occidental. Pero fíjense que es solo en un marco cristiano que la comunión y la comunidad interpersonal se ven como expresiones de la naturaleza eterna de Dios. Y asimismo es solo con un Dios trinitario que el amor puede ser un atributo eterno de Dios. Amor que también se habla mucho. No, tenemos que amarnos unos a los otros, tenemos que respetarnos. Deja el amor libre. Pero fíjense, sin pluralidad de personas en la deidad, nosotros nos veríamos obligados a concluir que Dios creó a los seres humanos para mostrar amor y para recibir amor. Haciendo entonces del amor, ¿qué cosa? Una cosa creada, algo creado. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Dios es amor. Es algo que Él es. No es solo algo que Él hace, es algo que Él es. Entonces una comprensión bíblica de la Trinidad nos va a ayudar a entender que Dios no creó para ser amado, sino que Él creó como una manifestación de un desbordamiento de su amor. Porque Él es amor, Él creó todas las cosas. Y este amor siempre ha existido en esta eterna comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven eternamente en perfecta y mutua relación de amoroso deleite. Entonces, cuando nosotros queremos captar lo que es en esencia el amor, tenemos que volcarnos a Dios. Y ahí podremos descubrir lo que realmente es el amor. Entonces, otra aplicación importante para de la doctrina de la Trinidad. ¿Dudas, consultas, algún comentario? Obviamente aquí tocamos la superficie nomás, ¿no? Yo creo que con esta superficie ustedes quedaron bastante satisfechos. Espero. ¿En la casa alguna duda, pregunta, comentario? Parece que no. Ok, vamos entonces a cerrar aquí. Vamos a concluir orando a nuestro Señor. Eterno Dios y Padre Celestial,